El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego le puso sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde el inicio en el que Dios se revela, se manifiesta a la humanidad y se muestra como lo que Él es, Dios. Intenta establecer una alianza, un pacto con el hombre. Y entonces vemos en la historia bíblica cómo intenta establecer un pacto con Noé, después de que se destruye o las aguas, el diluvio anegan toda la tierra y solo queda la familia de Noé, porque fue el único fiel que Dios encontró. Además, de todos los hombres que existían en aquella época, solo un hombre era fiel, Noé. Y en Noé se conservó la fidelidad de parte del hombre hacia Dios. Y Dios nuevamente renueva un pacto con Noé y le dice: voy a hacer alianza contigo. Cada que mires el cielo y veas el arco iris, ese será el signo del pacto que hemos hecho los dos. Pero luego ese pacto que Dios hizo con Noé, en donde se comprometían 2 fidelidades: la fidelidad de Dios, que le hacía una promesa a la humanidad en la persona de Noé, y la fidelidad de Noé, que se comprometía con Dios a obedecer todo lo que Dios le pidiera. Ese pacto se rompe. Y entonces llega Abraham, y de todos los seres humanos, Dios solamente encuentra un hombre fiel. Incluso el mismo Abraham dice: Señor, ¿y si hay 5 justos? Abraham, si hubiera 5 no los destruiría. Solamente se encuentra un hombre justo y es Abraham. En Abraham se conserva la fidelidad de la humanidad, que Abraham obedece siempre la palabra de Dios. Es el único que permanece fiel. Y luego viene la generación de Abraham, pero nuevamente se rompe otra vez el pacto,
porque las generaciones posteriores no fueron fieles como Abraham. Y Dios intenta establecer un nuevo pacto, y es lo que escuchamos ahorita en el libro del Deuteronomio. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Abraham? Hubo un signo externo que fue el signo de la circuncisión. Y todos los que estuvieran marcados con ese signo externo hacían parte de la fidelidad de Abraham. Pero ahora, como ya se había roto ese pacto porque los hombres habían desobedecido la voluntad de Dios y no la habían cumplido, Dios intenta ahorita en el libro del Deuteronomio que se nos está señalando, que acabamos de escuchar, Dios intenta renovar esa alianza, quiere tener misericordia del hombre, no quiere destruirlo. Y a través de Moisés le está diciendo al pueblo que ya no quiere una circuncisión externa, que quiere una circuncisión del corazón, que quiere conversión, que quiere cambio real, que quiere que todas las almas verdaderamente vuelvan a Él y no lo amen simplemente de palabra. De hecho es muy bonito porque ahorita en la liturgia toda la iglesia le está suplicando al Señor por aquellos que han visto la luz de la verdad, que no se dejen extraviar por el error y que nos alejemos, los que estamos en la vida cristiana, que nos alejemos de todo lo que no corresponde a esa alianza, a ese pacto, es decir, lo que no corresponde al nombre de cristiano y lo que no significa cristiano, y vivamos de acuerdo a lo que significa el nombre de cristiano. Ese era el reproche continuo del Señor en el Antiguo Testamento, que el pueblo se comprometía de palabra. A través de Isaías dice: este pueblo solamente me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es un corazón que va a la misa, es un corazón que hace ritos, es un corazón que hace oraciones, porque así pasaba, había culto. Estaba el culto del pueblo, pero Dios, y hacían sacrificios en el templo, y los sacrificios eran presididos por los sacerdotes, y llega un momento en el que el Señor, a través de los profetas menores, dice: sus sacrificios me fastidian, no los quiero ante mí, porque ustedes solamente viven un compromiso externo, y por eso ya no quería la circuncisión externa, porque tienen su corazón lejos de mí, porque no son fieles, porque ustedes no están obedeciendo a lo que yo les he pedido, porque ustedes no cumplen mis mandamientos. Incluso a través de Oseas lo escuchábamos durante estos días, cómo el Señor hablaba incluso a su pueblo amado, a su pueblo querido, al pueblo que él había liberado de Egipto, les dijo: los voy a devolver a Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? Que el pueblo no se aguantaba en Egipto y comenzó a suplicarle a Dios que lo salvara. Y cuando Dios se le presenta a Moisés, se le presenta con estas palabras: he visto el clamor de mi pueblo, sus súplicas han llegado hasta mí, sus clamores han llegado hasta mis oídos, por eso te escojo a ti para que vayas y los liberes. Este mismo pueblo que le pidió a Dios que los liberara, fue un pueblo que se corrompió. De hecho, este capítulo que estamos escuchando, el capítulo 30 del libro del Deuteronomio, parte de un enojo que tiene Dios, porque ya les había advertido que no se contaminaran con las costumbres paganas. Estos días lo escuchábamos en el Evangelio. El Señor lo decía: no entren a tierra de samaritanos, no entren a tierra de paganos. Y cuando lleguen a algún lugar, verifiquen si es un lugar de confianza. Si no es de confianza, no entren en él. Cuídense de la gente, cuídense de la gente. ¿Por qué? Porque hay ovejas, hay lobos vestidos de oveja. Sí. Y porque hay lobos, hay, como dice el Señor también en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, hay mercenarios que se visten de pastores, de guías, pero son guías ciegos. Entonces Dios le había advertido al pueblo de Israel que se cuidara de todo eso, pero el pueblo desobedeció y se dejó contaminar de todas esas costumbres paganas, y después venían al templo, a los altosanos, a los lugares, los altares, a ofrecerles sacrificios a Dios, pero venían contaminados con las costumbres paganas. Y por eso el Señor en el libro del Deuteronomio quiere restablecer ese pacto y esa alianza, y está pidiendo una conversión del corazón. A partir de esos momentos, el Señor comienza a pedir ya no un cambio externo. Ya el Señor
no les simpatizan el que se vistan de sayal, el que se rasguen las vestiduras, el que hagan muchos ayunos. Les simpatiza el cambio del corazón, les simpatiza la limpieza del corazón, la purificación del alma. Y luego viene el Evangelio que nos muestra a un doctor de la ley, un especialista en la Sagrada Escritura. Los doctores de la ley eran los estudiosos de la ley y eran los que tenían precisamente la misión de instruir al pueblo y de decirle qué era lo correcto y cuáles eran los límites de la ley. Y llega un escriba y se le acerca al Señor para ponerlo a prueba porque era malicioso y le dice cuál es el mandamiento más importante. Jesús aquí utiliza el método mayéutico, ¿sí? Como Sócrates, que cuando iban y le preguntaban algo salía con otra contrapregunta: ¿y tú qué piensas? Y así llevaba Sócrates a los ciudadanos a ir conociendo la verdad. ¿Tú qué lees? Y entonces dice, el primer mandamiento, el más importante, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor con toda tu mente, con todas las fuerzas de tu ser. Es decir, Dios reclama la totalidad de la vida para Él. Dios no quiere corazones divisos. Dios no quiere corazones compartidos. Dios quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestro ser, con toda nuestra mente. Dios no nos quiere compartidos con nada ni con nadie. Y decía a través del profeta Oseas estos días que a los corazones indivisos no los quería. ¿Por qué es una ofensa a Dios? ¿Y por qué es una ofensa? Porque nadie en este mundo, nadie ha hecho por nosotros lo que ha hecho el Señor. Y nadie va a hacer por ninguno de nosotros lo que ha hecho el Señor. Y no existe nada, ningún ídolo en esta tierra que nos manifieste un amor tan grande como el amor de Dios, que nos lo ha manifestado, nos lo ha mostrado a través de un signo. ¿Por qué? Porque Dios quiso renovar su alianza con nosotros. ¿Y cómo renovó esa alianza? Nos dijo: para que vean lo que yo soy capaz de hacer por ustedes, por el amor que les tengo. Ya no solamente los voy a bendecir materialmente, no los voy a bendecir con hijos, ahora les voy a entregar a mi propio hijo. Y no se los voy a entregar de cualquier manera. A través de mi hijo les voy a demostrar lo que yo soy capaz de hacer por ustedes. Y viene Jesús y vive toda la pasión, la muerte, y todo lo vive por amor a cada uno de nosotros. Ese es el signo de mi amor por ustedes. Y Dios nos desafió porque ¿quién es capaz, dirá San Pablo? ¿Quién será capaz de hacer lo mismo por nosotros? Como quien dice, Dios dijo: ¿a quién les voy a mostrar para que se quede desmantelada la mentira y el engaño del mundo? ¿Quién es capaz de hacer esto por ustedes? De todos los que les hacen promesas, ¿quién es capaz de hacer esto por ustedes? Nadie. Y dice San Pablo: escasamente encontraremos a alguien que queriéndonos pueda sacrificarse por nosotros, pero que se entregue a ese modo por ser nosotros pecadores, a nadie. En este mundo, la única lealtad que nosotros tenemos fiable es la del Señor. La única. Y el único que va a ser capaz de ser leal a los hombres es quien verdaderamente ame al Señor, quien le sea fiel a Cristo. Porque quien le sea infiel a Cristo también será capaz de traicionar a cualquiera. Por eso en un momento como hoy vemos cómo la traición reina, ¿sí? Y el misterio de la iniquidad de Judas es real. Es real. ¿Por qué? Porque ya no dependemos del Señor. Porque ya no amamos al Señor con todo nuestro corazón. Y es evidente, uno lo nota en la vida cristiana. Quien no sea radical en amar al Señor va a traicionar al que sea. Se va a llevar por delante al que sea. Por eso hoy se nos presenta y luego dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y luego dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice él: ¿y quién es mi prójimo? Y le cuenta el Señor una parábola. La parábola del buen samaritano.
Todos los padres de la iglesia coinciden en esto, de que el buen samaritano es Cristo. Porque pasó un levita, que era un sacerdote, eran los que ofrecían el sacrificio, era un hermano suyo, porque este hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, significaba que venía de estar en el templo, que era un judío fiel, pero cayó en manos de unos asalteadores, y pasa un sacerdote, un levita, y simplemente lo mira de largo. ¿Y saben por qué lo mira de largo? Porque este levita tenía que ser fiel al ritualismo de la época, al ritualismo social, a las leyes sociales, y le importó un bledo el prójimo, le importó un bledo Dios. Hoy hay gente que es muy fiel a las leyes sociales, hoy hay gente que es muy fiel a las leyes de este mundo y se hacen matar, descabezar por las leyes de este mundo. Y esos tienen esterilizado, el pobre, muerto, el amor al prójimo. ¿Saben por qué? Porque este levita era un egoísta. A este levita solo le interesaba no contagiarse de sangre, no tocar la sangre, porque si tocaba la sangre era impuro y no podía participar socialmente en los ritos, no tenía, además que era un impedimento. En esa época en Israel el gobierno era teocrático. ¿Qué significa eso? Que tanto lo religioso, lo político y lo social estaban manejados por la misma regla, la misma ley, ¿sí? Porque entonces, si yo lo toco y quedo impuro, me privo de estar con ciertas personas ahorita, me privo de estar en ciertos grupos y me privo de poder participar en ciertos ritos. Y a ese levita le importó más eso que el prójimo, y lo miró, solo dio un rodeo y se fue. Luego pasa un fariseo, también amigos de la ley. Estos eran los laicos, una secta laica del pueblo judío. También estos sí que eran fascinados de esos que les gusta estar en la rosca, ¿sí? Entonces, si lo toco, tampoco estoy ahí. Pasemos de largo. Y era su hermano, un hermano judío, pero lo dejaron tirado. Luego pasa un samaritano que siente compasión. ¿Qué es lo tremendo de este samaritano? Que los judíos odiaban a los samaritanos y decían que los samaritanos eran unos perros contaminados, que ellos no eran fieles, que ellos no cumplían con la ley, que a ellos Dios no los quería. El judaísmo fue cayendo en un sectarismo tan terrible, que ellos creían que a los únicos que escuchaba a Dios era a ellos. De resto, Dios a los demás los iba a castigar, y Dios no era Dios para los demás. El Papa Benedicto, en la exhortación que escribió sobre la santidad, dice cómo esta forma herética existe hoy en la iglesia, ¿sí? Hay ciertos grupos que se han convertido en exclusivos salvadores, ¿sí? Son los mesías de este tiempo y son los únicos que van a salvar este mundo. Pero es un samaritano el que se acerca, porque los samaritanos despreciados sienten compasión de este hombre y lo toma, lo limpia, lo monta sobre su cabalgadura, luego se lo lleva a un posadero, luego allí paga dinero, está pendiente de su salud. El samaritano, que ya no tenía implicaciones, digámoslo así, religiosas, porque estaban totalmente separados, es el que se manifiesta como ejemplo compasivo. Y los padres de la iglesia nos enseñan, y la iglesia así también lo ve, que este buen samaritano es Cristo. Entonces, ¿cuál es la talla, la medida del amor al prójimo? La auténtica medida del amor al prójimo no la tienen los hombres. Ningún hombre en esta tierra lo tiene. La auténtica medida del amor al prójimo la tiene Cristo. Cristo es nuestro modelo para amar al prójimo. Y amamos verdaderamente al prójimo cuando lo amamos como Cristo lo ama. Estamos ayudando a la gente cuando la ayudamos como Cristo la ayuda. Cuando le damos el amor, la caridad, como Cristo la da. Esa es la talla, el ejemplo que nos está poniendo hoy la palabra de Dios. Y luego viene la carta a los Colosenses, que nos lo dice más explícitamente, que Cristo es el primogénito, que Cristo es el modelo, en fin, que Cristo es la única talla. Cuando a nosotros nos presenten otros modelos, tenemos que desconfiar porque por ahí no es.
el único, intachable, inmaculado, el único espejo a quien nosotros tenemos que estar mirando para amar al prójimo, se llama Jesús. En la Iglesia Católica no existe ningún otro modelo, no existe. Y los santos que existen para enseñarnos que en Cristo está el único espejo de caridad, está el único espejo de amor. Por eso en un tiempo como en el actual, donde hay tanto engaño, tanta mentira, donde nos presentan a Dios de una forma tan demagógica, ¿sí?, tan arbitraria, tan falsa, tenemos que mirar a Cristo. Porque Jesús nos dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y no me has visto. Por eso, ¿quién es el auténtico? ¿Quién va verdaderamente, auténticamente por un camino de la luz, por el camino de los hijos de Dios? El que se comporta como Jesús se comporta. El que vive como Jesús vive. Y ahí está la respuesta a la alianza que el Señor hace con nosotros, al pacto que el Señor quiere hacer con nosotros. Entonces hay pacto mutuo entre Dios y nosotros cuando nosotros obedecemos todo lo que Jesús nos pide. Cuando nosotros nos comportamos como Jesús se comportó. Ahí hay un verdadero pacto y una auténtica respuesta. Por eso no es suficiente venir a la misa. Uno puede venir a la Eucaristía y ser como el levita, ¿sí?, o como el fariseo, participar de rito. Pero si uno no se compromete con lo que implica la Eucaristía, con lo que implica el sacrificio del altar, uno no está haciendo un pacto. De hecho, este es el pacto. Aquí en la Eucaristía hacemos un pacto. ¿Y cómo respondemos nosotros a ese pacto? Con la obediencia total y radical al Señor. Ayer leía algo que apareció en una noticia, me impactó mucho, de una editorial muy famosa en España, de un editor que es muy famoso en el mundo, no solamente cristiano, sino en el mundo de las editoriales. Y decía que él pensaba como el Papa Benedicto XVI. ¿Qué dice el Papa Benedicto XVI? Que la cristiandad ha muerto. El Papa dice eso. Y hoy solo hay cristianismo en algunos, muy pocos católicos fieles. De hecho, el Papa lo dijo hace poco, el Papa Benedicto XVI, que muchos católicos solamente viven una fe fuera de cartera, no dentro de la cartera. Y dice que lo que vemos como fe católica en muchos hoy no es real. El hermano Gustavo acaba de participar hace poco en un curso que nos dan a nosotros los sacerdotes. Fue sobre todo sobre el relativismo, la dictadura del relativismo. ¿Cómo se ha metido hoy eso en la iglesia? ¿Cómo ha invadido las esferas de la iglesia? ¿Cómo ha invadido nuestros ambientes cristianos? Donde hay relativismo, ya la cristiandad ha desaparecido, porque muchos cristianos no son reales. Yo vengo de un pueblo, que es un pueblo señoral, santuario, ¿sí? Y a mí me ha tocado ir a ver muchas celebraciones los domingos, eso es así, los padres terminan fundidos, sí. Un pueblo como Marinilla. Y mucha de esa gente que va a misa, usted las ve saliendo para las cantinas, las ve hablando, difamando mal de la gente, las ve en los prostíbulos, las ve. A eso se le llama vida cristiana hoy. Ahí ya murió la cristiandad. ¿Dónde están los auténticos cristianos? Cuando se vive al estilo de Jesús. Cuando la fe se vive a la talla de Jesús. Ahí hay pacto, ahí hay alianza, ahí hay respuesta. Hoy nos está pasando como pasó en otras épocas de la historia bíblica igual, ¿sí? Lo mismo, el pueblo, la fe de Israel, sobre todo como cultura, ¿sí? Como cultura del pueblo hebreo fue desapareciendo, porque se fue mezclando con las costumbres de otros pueblos. Hoy, por ejemplo, nosotros, con esa dictadura del relativismo, la concepción de la sexualidad, la concepción de la vida ha cambiado ya por completo en la mentalidad de muchos cristianos. Ha cambiado. En Dios no ha cambiado. En la ley natural no ha cambiado. Sigue siendo el mismo concepto de vida. Pero a nosotros ya se nos dan muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué?
¿por qué este mundo, aunque aparentemente algunos, un país como Colombia, sí, que hoy tenga despenalizado el aborto hasta el 6º mes, y que hasta estas alturas de la vida nadie haya dicho nada y haya hecho nada, eso dice que esto no es un país católico. Y se ufana de ser católico, y se ufana de tener fuerza católica. ¿Ustedes creen que en un país católico permiten esto? Jamás. Hay modelos en el mundo de países católicos que no lo han permitido de ninguna manera. ¿Y qué hemos hecho nosotros? ¿Por qué? Porque ya ha muerto esa cultura de cristiandad, ya ha muerto en la mentalidad de muchos nosotros, y se nos da lo mismo, con tal de que a mí me tengan la misa el día domingo, con tal que yo pueda hacer esto, ya no importa, porque no hay un auténtico amor al prójimo. ¿Por qué? Porque estamos tan metidos en nosotros mismos, tan llenos de nosotros mismos, que ya no tenemos tiempo ni para pensar en lo que puedan estar sufriendo y padeciendo los demás. Yo aquí lo veo como sacerdote en el confesionario. Ahí me toca atender las tragedias humanas de las familias. Ahí me toca ver las lágrimas. Ahí me toca ver y escuchar los meollos en los que vive la gente, en los que vive la juventud. Aquí más de un joven en ese confesionario ha venido a decirme: padre, ya me voy a quitar la vida tal y tal día, ya lo tengo planeado, vengo a confesarme. Menos mal, no lo han hecho. No lo han hecho. Pero a eso han venido a confesarse, a decirle que tal día y tal hora se van a quitar la vida. Las tragedias humanas que ya no le importan a nadie. Esos son los prójimos. Ese es el hombre que iba de Jerusalén a Jericó. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, hoy con todo esto que se nos ha metido? Miren, por ejemplo, una tendencia del comunismo. ¿Sabe? Al comunismo solamente le interesa la masa. Y el Papa lo acaba de denunciar, el Papa Francisco. Hoy hay una mentalidad dentro de la iglesia que es el pragmatismo cuantitativo. Si hay masas, hay gente católica, ¿sí? Si hay masas, hay evangelización. Si hay masas, hay conversión. Y la iglesia no piensa así. La iglesia mira al individuo de manera personal. Venga, vamos a mirar cómo va tu vida. Si verdaderamente estás cumpliendo los mandamientos, la iglesia lo acompaña así. Si estás siendo fiel a Dios o no. La iglesia identifica la fidelidad a Dios en el individuo. Por eso Dios no se deja llevar de apariencias. Cuando Abraham, muchísima gente, muchos practicaban la religión, muchísimos. Señor, ¿y si hay 5 justos? No hay 5, Abraham. No hay 5. Es que no es de asustarnos. Eso sucedió en la historia de la Biblia. Ahí está. Y ustedes se van a mirar la Biblia desde las primeras páginas hasta el final, así, tanto que el libro del Apocalipsis dice cómo dentro de la misma iglesia existe la prostitución y va surgiendo la gran Babilonia, los que tienen el sello de la bestia. Y la gente hoy piensa que el sello de la bestia es un chip que le están metiendo a la gente, ¿sí? La gente cree que el diablo es tan bobo. El diablo no es bobo. Si fuera así sería muy fácil. Es como con la Eucaristía, la gente está diciendo, no, cuando nos carmen la fórmula de consagración, ya sabemos que el diablo no es bobo. El diablo ya se metió a engañar a más de uno y ya lo tiene tan embelesado, tan anestesiado, tan engañado, que ni se da cuenta que ya lo tiene de su parte. Y dentro de la iglesia, que es lo más tremendo, el diablo trabaja aquí, así comenzó a trabajar a Eva, por la mente. Él sabe, es que el diablo sabe más que nosotros cómo funciona el conocimiento humano. Para la iglesia no hay nada en la inteligencia que antes no haya pasado por los sentidos. ¿Cómo marca Satanás a los suyos? Les mete a los sentidos, les pone atractivos. Por eso es tan delicado lo que dice el Papa Francisco, el pragmatismo cuantitativo, cuando nos fijamos en la apariencia, ¿sí? Porque los sentidos terminan siendo engañosos. Entonces todo lo que te llega a los sentidos llega a la inteligencia y así Satanás se va metiendo. Y te mete ideas raras en la mente, en la razón. Y si tú no vives una vida de gracia, de oración, de mucha oración, vas a tener tu conciencia nublada y no vas a ser capaz de detectar dónde está la verdad, y de repente a través de los sentidos te presenta Satanás la mentira como si fuera una verdad, te la metes
y luego le dices a tu voluntad, obra esto, que esto es lo bueno. Y la gente no se da cuenta que lo que identifica como bueno no es bueno. ¿Por qué? Porque como la gente ya no ora, como la gente ya no anda aferrada al auxilio de la gracia, al auxilio de la luz que es Cristo, se deja engañar muy fácilmente. Y no todo lo que perciben nuestros sentidos es verdad. Además que Satanás tiene una capacidad impresionante. Porque siendo un mentiroso, ¿sabe cómo se nos presenta? Como el autor de la verdad. Y la sabe presentar muy bien. Siendo la oscuridad, ¿saben cómo se nos presenta Satanás? Se nos presenta como luz. Siendo malvado y malo, ¿saben cómo se nos presenta? Como bueno. Como lo más bueno que hay en este mundo. Ese es el peligro en el que estamos hoy los cristianos. Padre, y entonces, ¿quién nos auxilia? ¿Quién nos ayuda? La talla que es Cristo. Tenemos que orar. Por eso la Virgen nos ha dicho rezar el rosario. Y ya no podemos conformarnos con un solo santo rosario. Para tanta oscuridad que hay hoy en el mundo, tenemos que buscar más luz a través del corazón inmaculado de la Virgen. No basta con un solo rosario. Hay que ir a la adoración eucarística urgentemente. Cristo es el sol que nace de lo alto y es la luz que ilumina y nos dice dónde está la verdad. Tenemos que volver a la Eucaristía. Ese es el auxilio para no dejarnos embaucar por el diablo. Si no, el diablo nos puede y nos engaña como tiene engañado a más de uno hoy. Y lo más tremendo dentro de la iglesia. ¿Saben por qué la gente hoy se está y cree que está haciendo lo bueno y después, ay, me equivoqué? Ay, no percibí bien. Ay, no, pero a Dios le importan son las buenas intenciones. Ojo que la iglesia moralmente no solamente evalúa las buenas intenciones. De buenas intenciones está lleno el infierno. Allá hay muy buenas intenciones, buenísimas. ¿Saben? Por ejemplo, Hitler tenía buenas intenciones y con buenas intenciones hizo lo que hizo. A la iglesia moralmente no solamente le interesan las buenas intenciones, las obras. Las actitudes tienen que ser como las de Jesús. Si las actitudes no son como las de Jesús, entonces por ahí te puede estar engañando el diablo. Porque las buenas intenciones también las pone el diablo. ¿Sí? Por eso la iglesia siempre, todo acto moral, lo examina en 3 niveles. ¿Sí? El objeto, el fin y las circunstancias. Y todos esos 3 niveles tienen que ser buenos. Si uno de esos niveles es malo, ya te engañó el diablo. Y si lo ejecutaste, te engañó. Y eso va a corromper tu alma, la va a dañar, la va a afectar. Y cada vez vas a estar más incapacitado para descubrir la verdad. Vas a estar más incapacitado para descubrir el bien. Vas a estar más incapacitado para saber dónde está Dios. Por eso, un tiempo como estos, hagámosle caso al Señor que nos llama a una conversión radical, una circuncisión del corazón, que nos da la talla para el amor al prójimo, que es el mismo. Cristo es la talla para el amor al prójimo. Y que nos dice a través de la carta a los Colosenses que Cristo es la plenitud de la revelación, que no tenemos que estar mirando a otro lado, ni tenemos que estar mirando otros modelos. Solo Cristo, solo el Señor. No nos dejemos embaucar. Él es nuestra única guía, es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios sino por Cristo, solo por Cristo. La Virgen nos lo enseña. Vayan, hagan lo que Él les diga. Obedezcan lo que Él les diga. Por eso, en un tiempo como estos, toda nuestra vida tiene que estar centrada solo en Jesús y nadie más. Y eso nos lo dice la Iglesia, nos lo dice la liturgia, y a eso le apuesta la Eucaristía precisamente, a centrarnos en el único sol que nace de lo alto, que es Cristo el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,